Señor, gracias por tu bondad, Señor, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias por el tiempo de la alabanza, Señor. Podemos sentir tu presencia, Señor, en la adoración, en la alabanza. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por este lugar, Señor. Sabemos el propósito que tú tienes para este lugar, Señor, y sabemos que es un propósito grande, Señor. Te pedimos, Dios, que tú vayas agregando, Señor, a aquellos que han de ser salvos, Señor, y que tú traigas obreros, Señor, para esta mies, Señor. Entregamos en tus manos, Señor, este tiempo de la palabra, que seas tú hablando y que seas tú ministrando, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Lucas 19. Encontramos en la Biblia en muchos pasajes cuando habla de los milagros de Jesús, encontramos que esos milagros suceden cuando Jesús va pasando por un sitio, por un pueblo, por un lugar. Cuando Jesús pasa, suceden cosas grandes y maravillosas. Jesús pasó por nuestras vidas y trajo un cambio a nuestras vidas. Trajo milagros, transformaciones, trajo muchas cosas. Trajo ese cambio total en nuestras vidas. Y vamos a ver algunos pasajes en los que hablan que cuando Jesús va pasando por un sitio, los cambios que Él trae, los cambios que Él va haciendo y cómo Jesús obra en la vida de las personas cuando una persona lo busca con todo su corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 19, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subía a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso fue lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Él vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, en el mundo, en nuestros deseos, y cuando Jesús pasó por nuestras vidas, trajo ese cambio en nuestros corazones, trajo ese cambio en nuestras mentes. Jesús iba pasando por Jericó y había un hombre, dice la Biblia, que era un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos en ese tiempo no era muy popular, la gente no lo quería. No, ¿por qué? Porque muchas veces cobraba de más a las personas el dinero, los impuestos que ellos tenían que pagar. Y él lo sabía, y él sabía que no gozaba de popularidad entre sus vecinos en esa ciudad. Entonces, pero él tenía muchos bienes, era un hombre muy rico. Entonces había un vacío en su corazón. Él se había dado cuenta de que el dinero no podía llenar ese vacío que tenía en su corazón. Y él ya había escuchado de Jesús, de que Jesús hacía milagros, de que Jesús podía traer un cambio en su vida. Y él tenía ese deseo en su corazón. Él tenía el deseo de conocer quién era Jesús. Nunca lo había visto, nunca, pero sí había escuchado de oídos que Jesús estaba haciendo milagros, que Jesús sanaba enfermos, que Jesús liberaba a los cautivos, a los endemoniados. Entonces él tenía ese deseo porque él sabía
muy interiormente que Jesús podía hacer algo, podía llenar ese corazón que él tenía en lo más profundo de su corazón. Entonces, el día que Jesús iba pasando, entonces él procuró verlo, pero no podía de la multitud porque dice que era pequeño de estatura y no podía. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Se subió a un árbol. Tenía un deseo tan grande que a él no le importó qué dijeran de él las personas, que se burlasen de él en ese momento porque era pequeño, porque era una persona de baja estatura. No le importó a él lo que dijesen sus vecinos. Él lo que quería en ese momento era saber quién era Jesús, conocer a Jesús. Y dice, y subió a un árbol sicómoro para verle. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, Jesús sabía que él estaba allí esperándolo, porque Jesús sabía que Zaqueo tenía ese deseo en su corazón de conocerlo, de saber quién, de tener un encuentro personal con Jesús. Y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué sorpresa más grande para Zaqueo, cuando él tenía ese deseo tan grande de conocer quién era Jesús. Cuando el mismo Jesús le mira para arriba y le dice: Zaqueo, baja, que es necesario que hoy yo me quede en tu casa, que hoy yo comparta contigo tu mesa. Entonces Zaqueo, él descendió a prisa y fíjate lo que dice aquí: él descendió de prisa y le recibió gozoso. Él había, estando arriba, con una mirada, tuvo un encuentro con Jesús. Empezó allí a sentir cosas en su corazón, cosas que nunca antes había sentido. Y entonces dice, se bajó de prisa y se bajó gozoso. Él estaba feliz en ese momento. ¿Por qué? Porque era la oportunidad que él estaba buscando, estaba esperando de que alguien hiciera algo en su vida. Él sabía que el dinero no podía llenar su corazón, no podía llenar ese vacío que había en su corazón, y interiormente él sabía que Jesús era la persona que él estaba esperando en su vida. Él no le importó las burlas, el desprecio de las personas. Él quería conocer a Jesús. Entonces Jesús le dice: bájate, que hoy quiero posar en tu casa. Al ver esto, todos murmuraban. A él no le importó. A Jesús menos le importaba lo que la gente decía. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que había en el corazón de Zaqueo. Jesús ve lo que hay en nuestros corazones. Cuando Jesús llegó a tu vida, Él veía qué había en tu corazón. Y había una necesidad extrema en nuestras vidas de que alguien trajese un cambio en nuestras vidas. Y muy interiormente sabíamos que Jesús era la única persona que podía traer ese cambio a nuestra vida. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, fíjate el cambio que Jesús estaba haciendo ya en la vida de este hombre. Dice: Señor, la mitad de los bienes, de mis bienes, doy a los pobres. Eso es una consecuencia del deseo que él tenía de conocer a Jesús, de haber tenido ese encuentro con Jesús. Ese era uno de los primeros cambios que Jesús traía a la vida de ese hombre. Él tenía muchos bienes, entonces no le importó despojarse de la mitad de sus bienes. ¿Por qué? Porque sabía que eso era lo que tenía que hacer. Jesús trajo esa convicción en su corazón. Jesús trajo esa convicción de qué era lo bueno que él tenía que hacer en ese momento. Y dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se lo iba a devolver 4 veces más de lo que él había robado. Fíjate el cambio que Jesús había traído en la vida de este hombre. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y la salvación llegó a la casa de Zaqueo. Y todo empezó con ese deseo de conocer quién era Jesús.
Y no solamente el deseo, sino de llevar a cabo ese deseo, de procurar hacer realidad ese deseo, de conocer quién era Jesús. Y Jesús llegó a su vida y Jesús trajo ese cambio a la vida de este hombre. Y cambió su vida totalmente. Él empezó a cambiar. Y la Biblia ya no habla después de Zaqueo, pero yo me imagino que él fue uno de los grandes predicadores de las personas que hablaba de Jesús, del milagro que Jesús hizo en su vida. Cuando Jesús pasa, algo sucede en nuestras vidas. Algo pasa en nuestras vidas. Vamos a Lucas 17, versículo 11. Otra persona que tuvo un encuentro con Jesús. Otra persona que tuvo un cambio radical en su vida. Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, diciéndole: Gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjate, este hombre era un excluido de la sociedad. Sabía que Jesús iba a pasar por ese lugar. Y habían otros 9 más. Entonces ellos sabían que habían escuchado de Jesús, pero nunca lo habían visto, nunca habían tenido un encuentro con Jesús. Pero el oír hablar de Jesús, entonces despertó curiosidad en ellos. Entonces ellos tenían ese deseo de conocer a Jesús, y entonces ese día que Jesús pasó por allí, ellos salieron de su lugar de confinamiento, porque esta gente vivía apartada en un sitio. Ellos no podían ellos vivir con las personas normales, sanas. ¿Por qué? Porque esta enfermedad era altamente contagiosa. Entonces había un sitio donde ellos vivían recluidos, y ellos salieron de ese lugar para tener ese encuentro con Jesús. Pero de los 10 hubo uno solo que tuvo realmente ese encuentro con Jesús. Él tenía ese deseo. Los demás vinieron solamente porque querían ser sanos. Pero este hombre, este samaritano, además de esa sanidad que él deseaba con todo su corazón, deseaba algo más para su vida. Y sabía que Jesús era el único que podía traer ese cambio a su vida. Y él fue el único que regresó, se arrodilló, se postró delante de Jesús y le dio las gracias. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús era el único que podía traer algo grande, un cambio grande y maravilloso en su vida. Y yo sé que este samaritano no se calló, que fue predicando, fue anunciando también el evangelio de salvación, compartiendo el testimonio de que él era un apartado de la sociedad, era un excluido de la sociedad. Y cuando Jesús pasó por su vida, llegó un cambio brutal para él. Entonces llegó ese cambio, y él tuvo un cambio en su vida, en su cuerpo, en su salud, en su mente, en su corazón, un cambio total. Y él fue compartiendo eso a todo el mundo. Quiero que vengas conmigo a Marcos, capítulo 10. Otra persona que tuvo un encuentro con Jesús. Marcos, capítulo 10. Versículo 46. Entonces vinieron a Jericó,
Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces él arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre era ciego, era también un apartado de la sociedad que no podía hacer otra cosa que mendigar. Eso era lo que le esperaba el resto de su vida. Pero él también había escuchado de un Jesús. Y cuando él supo que Jesús estaba pasando en ese lugar, empezó a gritar, empezó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate lo que está diciendo, dice: ten misericordia de mí. Él sabía que ese Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, porque estaba clamando misericordia para él. Él había vivido tantos años en la oscuridad, no solamente en la oscuridad física, sino en la oscuridad espiritual. Y sabía que Jesús era el Mesías, y sabía que Jesús era el único que podía traer un cambio a su vida, que Jesús era el único que lo podía ayudar, no solamente en su situación física, sino en lo espiritual. Porque este hombre no solamente tenía el deseo de ser sano físicamente, sino tener esa sanidad emocional, esa sanidad espiritual en su vida. Y tenía él la certeza de que Jesús era el hombre que podía traer ese cambio a su vida. Pero ¿qué pasó con este hombre? La gente quería callarlo, la gente trataba de impedir que él llegase hasta los pies de Jesús. Y eso va a suceder muchas veces en nuestras vidas. Habrá gente que nos va a tratar de alejar de Jesús, que va a tratar de impedir que nos acerquemos a Jesús. Pero este hombre empezó a gritar más, empezó a clamar mucho más, hasta que Jesús oyó su clamor. Entonces lo manda a llamar, y la gente, esa misma gente que trataba de apartarlo, le dice: mira, te llama, vete junto a él. Entonces, fíjate, tanto era el deseo que este hombre tenía. Dice, él entonces dice: arrojando su capa. Su capa era la única posesión que él tenía. Entonces no le importó despojarse de esa posesión que tenía. La capa era lo que lo cubría en el frío, en la lluvia. Su capa era su más preciado tesoro. Entonces él suelta su capa y corre a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús era el Mesías, y Jesús iba a traer ese cambio a su vida, iba a traer ese cambio que él anhelaba, esa sanidad espiritual, esa sanidad física para él. Y algo que me llamó mucho la atención fue, al último dice: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Él no se quedó ahí atrás, él siguió a Jesús. Y seguro que este también era uno de los grandes evangelistas, predicadores, que también empezó a predicar, que empezó a dar testimonio de que cuando Jesús pasa, algo pasa en tu vida. Jesús trae ese cambio que nadie más puede traer a nuestras vidas. Jesús llena ese vacío que nadie más puede llenar. Jesús, dice la Biblia, que Él es el que lo llena todo en todo. Y este hombre lo sabía, aunque vivía en la oscuridad, en la más profunda oscuridad física y espiritual, él tenía esa certeza de que Jesús era el único que podía ayudarlo y que podía traer esa sanidad física y emocional para él. Y Jesús le dice: vete,
tu fe te ha salvado. Jesús le dice, vete, pero él lo seguía a Jesús. El libro de Marcos, vamos a ver a otra persona que tuvo otro encuentro con Jesús. Marcos capítulo 5. Y podemos estar leyendo pasajes y pasajes de personas que tuvieron encuentros con Jesús, que trajeron cambios. Marcos capítulo 5, versículo 25. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer había gastado todo su dinero en médicos, en curanderos, había gastado su dinero en buscar esa sanidad, pero nadie lo había, inclusive había sido engañado muchas veces. Y no encontraba solución y había escuchado de un tal Jesús. Esta mujer había escuchado hablar que Jesús hacía milagros, que Jesús liberaba a los endemoniados. Y estaba en la misma situación de Zaqueo, que había muchos alrededor de Jesús y ella no podía llegar hasta Jesús, pero él, buscando la forma, llegó hasta donde estaba Jesús, pero no podía encararlo, no podía hablarle. Entonces ella piensa, si solamente toco su manto, yo seré salva. Tú te has dado cuenta que la mayoría no habla de sanidad, habla de salvación. Porque cuando Jesús te sana de una enfermedad, Él sana todo lo que hay en ti. Trae sanidad física, trae sanidad espiritual, emocional. El Señor sana. El Señor no hace un trabajo a medias. El Señor hace un trabajo completo, un trabajo perfecto. San Pablo dijo, el que empezó la buena obra en vosotros, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta que el mismo que empezó la obra en nosotros vuelva ese día y seguirá perfeccionándonos y seguirá cambiándonos, seguirá transformándonos y nos seguirá ayudando en toda nuestra vida. Y Él nos da de la promesa de que siempre estará con nosotros, que nunca estaremos solos. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, Él trae ese cambio total a nuestras vidas. Y Jesús dice, nadie os arrebatará de mis manos. Fíjate qué promesa más bonita, qué promesa tan grande el Señor nos da, que cuando Él empieza una obra en nosotros, Él no abandona. Jesús dice, yo no echo afuera a nadie. Él nos recibe con los brazos abiertos y empieza una obra, y hasta que no perfecciona y no termina esa obra en nosotros, Él no nos deja y no nos suelta. Cuando Jesús pasa por nuestras vidas, suceden cambios increíbles. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por lo que nos has hablado, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, de que tú eres el único que puede traer un cambio en la vida de un ser humano, Señor. Sabemos que tú eres el único que puede traer salvación, Señor, a un ser humano.
Te damos gracias, Señor, porque en algún momento, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, y hoy podemos hablar, Señor, de las cosas maravillosas que tú haces en la vida de un ser humano, Señor. Te damos gracias por todo aquello que hemos recibido de ti, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Te bendecimos, Señor, y estamos eternamente agradecidos, Señor, por lo que hemos recibido, Señor, por ese cambio, por esa sanidad física, por esa sanidad emocional en nuestras vidas, Señor. Simplemente te pedimos, Señor, a que nos ayudes, Señor, a no callar, Señor, a proclamar tu nombre, a proclamar que tú eres la única esperanza para el mundo, Señor, que tú eres el único que puede traer salvación, que tú eres el único que puede traer sanidad, restauración, que tú eres lo único, Señor, lo llenas todo, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.